¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Estamos iniciando la sesión número 8 del curso experto en finanzas corporativas. Como siempre, vamos a recapitular un poco lo que vamos a ver, lo que vamos a ver en esta sesión fundamentalmente y qué hemos visto hasta la fecha, ¿no? Hemos hecho la introducción, hemos visto los estados financieros, hemos hecho análisis financiero, hemos hecho algunas proyecciones de estados financieros. Hoy lo que corresponde, al menos en la primera sesión, en la primera parte de la sesión, lo que vamos a hacer, amigos, es enfocarnos en la valuación. Y en términos simples, cuando nosotros hablamos de evaluación financiera se basa en lo siguiente, ¿no? Eh, para las finanzas, todo tiene un valor, pero todo tiene un valor financiero. Hay que diferenciar el concepto de valor de precio, ¿no? Eso es algo importante, ¿no? La discrepancia o la diferencia que existe entre lo que es el valor y lo que es el precio. Cuando nosotros hablamos de precio, siempre el precio va a ser la interacción que existe entre la oferta y la demanda. Es decir, para que se defina el precio de un bien, tiene que haber tanto una oferta, tiene que haber una oferta, tiene que haber una oferta y tiene que haber una demanda. La interacción de la oferta y la demanda es la que define el precio. Ahora bien, ese precio puede aumentar o reducirse en función ya sea de los cambios ya sea de la demanda, por ejemplo, un aumento de la demanda. Si la demanda aumenta, eso no va a generar un incremento del precio, un incremento del precio. Y lo mismo por el lado de la oferta, es decir, si la demanda aumenta, pero ¿qué pasaría si la oferta lo hace mucho más? ¿Sí? Si la oferta lo hace mucho más, el precio podría reducir, ¿sí? E inclusive volver al nivel inicial, a peso cero. Pero aquí lo central, amigos, es que cuando hablamos de precio, el precio lo determina la interacción de la oferta y la demanda. Ese es el primer elemento. Cuando nosotros hablamos de valor desde el punto de vista financiero, el valor de cualquier activo es el valor presente de los flujos futuros que promete ese activo. En cristiano, cuando nosotros realizamos una inversión, es decir, hacemos una inversión, estamos sacrificando recursos, pero ese sacrificio de recursos es con la esperanza de que en el futuro obtengamos dinero, en términos financieros, flujo de caja. ¿Qué esperamos nosotros en el tiempo? Obtener flujo de caja. Entonces, cuando nosotros queremos estimar el valor de una inversión o el valor de cualquier activo, ¿qué es lo que hacemos? Actualizamos los flujos futuros que promete ese activo. Entonces, el valor de cualquier activo para las finanzas es el valor presente de los flujos futuros que promete ese activo. De manera, si quieren, graciosa a nosotros, si nosotros tenemos una persona X, y queremos saber su valor, queremos valorarla desde el punto de vista financiero, lo que tenemos que hacer simplemente es trazar un horizonte de valoración y lo que nosotros hacemos es calcular su esperanza de vida, digamos 50 años, y ¿qué es lo que hacemos nosotros? Estimamos los flujos futuros que esta persona va a generar en el tiempo. Es decir, proyectamos los flujos futuros que esta persona va a generar en el tiempo. Si queremos saber el valor de esta persona, lo que hacemos nosotros simplemente es traer al presente los flujos futuros que esta persona va a generar. Entonces, para las finanzas todo se puede valorar. ¿Qué necesitamos? Flujos y una tasa de descuento, una tasa adecuada
que nos permita actualizar estos flujos de caja. Entonces, podemos valorar una persona, podemos valorar un activo financiero, podemos valorar una empresa, pero la lógica de la valoración siempre va a ser el valor presente de los flujos futuros que promete ese activo. Entonces, en esta sesión nos vamos a enfocar en la valuación, amigos. Ese es el objetivo de esta sesión. Y vamos a comenzar. Voy a ocultar mi imagen para explicar. Y cuando se me requiera gesticular o ustedes consulten, activo nuevamente mi imagen. Bien, amigos. Entonces, el valor de cualquier activo es el valor presente de los flujos futuros esperados. De manera general, el valor de cualquier activo es el valor presente de los flujos futuros que promete ese activo. Entonces vamos a empezar aplicando la evaluación de acciones. Vamos a estimar el valor de una acción. Es lo primero que vamos a ver. Primero tenemos que ver o entender una acción desde la óptica de un balance financiero. Cuando hablamos de un balance financiero, ¿sí? Aquí tenemos la deuda financiera, es decir, la deuda que genera interés. Tenemos la deuda que genera interés, y acá tenemos el patrimonio. Aquí tenemos el patrimonio. Entonces, a esto se conoce como estructura de capital. Tenemos entonces nosotros una estructura de capital. Cuando hablamos de estructura de capital, básicamente estamos hablando de la forma en la cual una empresa financia su inversión, que se la puede hacer a través de deuda o se la puede hacer a través de patrimonio. Entonces, la estructura de capital, en resumen, nos muestra cómo financia o cómo financia la empresa su inversión, es decir, la combinación de deuda y patrimonio que la empresa utiliza para financiar sus activos o su inversión. Ahora, las acciones son instrumentos de participación, son instrumentos que van en el patrimonio, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener nosotros en cuenta. Es un instrumento de participación. Entonces nosotros ahora mismo vamos a evaluar, mejor dicho, activos de capital, ¿no? Fundamentalmente. Ahora, cuando nosotros hacemos una inversión en una acción, ¿qué esperamos? Esperamos que esa acción nos genere flujo futuro. Pero antes de entrar a la parte matemática, aquí tenemos un concepto extraído de la inteligencia artificial que me pareció interesante compartir con ustedes antes de entrar a la parte matemática, ¿no? Dice, ¿no? El valor intrínseco de una acción se refiere a su valor verdadero, dice, su valor real, basado en el análisis fundamental de la empresa emisora. Este valor se calcula utilizando diversos métodos financieros, considerando factores como los flujos de caja futuros esperados, las tasas de crecimiento, los dividendos, el riesgo asociado, a diferencia del valor de mercado, que es el precio al que una acción se negocia en la bolsa. El valor intrínseco se enfoca en la evaluación de los fundamentos económicos subyacentes de la empresa. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto en cristiano? En cristiano. Cuando nosotros estamos hablando del valor de una acción, del valor de una acción, debemos entender que, primero, diferenciarlo de lo que es el valor de mercado. El valor de mercado se lo determina a través de la oferta y demanda. Es decir, es la oferta y la demanda
la que determina el precio de mercado de una acción. Y ese precio de mercado, en un día, puede tener caídas, subidas, caídas, subidas. Entonces tiene un inicio y va a tener un precio de cierre, ¿sí? Entonces ese precio varía constantemente. Entonces ese es el precio de mercado. Lo define la oferta y la demanda. Pero el valor intrínseco no se refiere a esto, no se refiere a la oferta y la demanda, porque aquí están los locos del mercado que toman decisiones fundamentalmente en función a las estadísticas. Acá están las personas que hacen trading. Ustedes si ven todos los tutoriales que existen, ¿qué ven? Básicamente toman decisiones en función del comportamiento probable del precio a través de estadísticas. Pero el concepto anterior hablaba del análisis fundamental. El análisis fundamental se fundamenta en los estados financieros de la empresa. Es decir, aquí que tenemos, este precio de mercado está fundamentado por las expectativas, está fundamentado por la psicología del inversionista. Sin embargo, el análisis fundamental está orientado ¿a qué? A la capacidad que tiene una empresa para generar flujos futuros. Es decir, cuando nosotros estimamos el valor intrínseco de una acción, estamos tomando en cuenta la capacidad que tiene la empresa para generar flujos futuros. Es decir, por eso se dice real. Su capacidad es real de generar flujo de caja futuro. En cambio, el valor de mercado es una interacción de oferta y demanda que está orientado o está fundamentado en la psicología del consumidor. Ahora bien, tenemos entonces el valor de una acción desde el punto de vista financiero o el valor intrínseco de una acción se basa en la lógica que hemos conversado anteriormente. Es decir, cuando nosotros hacemos una inversión, o sea, pagamos por una acción, pagamos un P sub cero, esperamos nosotros que esa acción en el futuro nos genere flujo de caja. Esos flujos de caja que genera la acción se llaman dividendos. ¿Nosotros qué esperamos? Dividendos. Esperamos dividendos. Entonces, cuando nosotros estimamos el valor de una acción, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente, todos estos flujos los traemos al presente. Estimamos el valor actual de los flujos de caja y lo actualizamos. Y para actualizarlo necesitamos una tasa. La tasa que se utiliza es el caso E, que es el caso E, la expectativa de rendimiento del dueño. Y aquí obedece a una lógica también. Cuando nosotros estamos hablando de la evaluación, amigo, de acciones, recuerden lo primero que estamos hablando de instrumento de participación. Entonces, ¿qué espera el dueño? Espera recibir, el dueño espera recibir dividendos, ¿sí? El dueño espera recibir dividendos. El dueño espera recibir dividendos. Entonces, la tasa que se utiliza para estimar el valor de una acción es la expectativa de rendimiento del dueño. Esos son los elementos fundamentales. Si quiero estimar el valor de una acción, debo de considerar los dividendos esperados y la expectativa de rendimiento del dueño. Ahora, hasta aquí estamos hablando de dos conceptos: precio de mercado y valor de una acción, o el valor intrínseco de una acción. Pero también existe otro valor, otros valores. Tenemos nosotros el valor nominal. El valor nominal simplemente es el valor escrito o el valor inicial de una acción. Ese es el valor nominal, es que está escrito en un papel. Y luego tenemos el valor patrimonial proporcional, que básicamente es el patrimonio dividido entre el número de acciones. El número de acciones. Ese es el valor patrimonial proporcional. Entonces, si nosotros lo vemos desde un punto de vista gráfico, ¿sí? El valor nominal se esperaría
amigos, bueno, es constante en el tiempo, ¿sí? Sin embargo, si nosotros hablamos del valor patrimonial proporcional, se esperaría que el BPP, el valor patrimonial proporcional, crezca en el tiempo. Es decir, ¿por qué? Porque recuerden que el valor patrimonial proporcional es el patrimonio entre el número de acciones. Y nosotros esperaríamos pues que el patrimonio crezca en el tiempo. Y el patrimonio va a crecer en función a la generación de utilidad de la empresa. Y el valor, y el valor de mercado, el valor de mercado, se esperaría que el valor de mercado también pues aumente en el tiempo, ¿no? Aumente, pero generalmente es volátil, es volátil. Este es el valor de mercado, el valor de mercado de una acción. Y el valor intrínseco va a depender de los flujos futuros que prometa la empresa. Y ese valor intrínseco, a su vez, podría estar por encima del valor de mercado o por debajo del valor de mercado. Entonces, este es el valor que nosotros vamos a estimar, el valor intrínseco de una acción. Entonces, hasta aquí tenemos valor nominal, valor patrimonial proporcional, valor de mercado y el valor intrínseco de una acción. Nosotros nos vamos a enfocar ahora mismo en el valor intrínseco de una acción, queridos amigos. Y aquí vamos a hablar de un primer supuesto. Aquí tenemos una línea de tiempo. ¿Y qué tenemos? Primero, la empresa, ¿qué es lo que hace? La empresa paga por una acción un precio de mercado. Y al pagar por una acción, ¿qué espera recibir en el tiempo? Espera recibir dividendos, ¿sí? En este ejemplo, ¿qué estoy asumiendo? Estoy asumiendo que los dividendos no tienen tasa de crecimiento. Es decir, estamos asumiendo que los dividendos son uniformes en el tiempo. Primer elemento. Y el segundo elemento, estoy asumiendo que son perpetuos. Es decir, estamos hablando de una postura de un inversionista de largo plazo que espera quedarse en la empresa hasta fallecer o heredar la acción, ¿sí? Porque estamos hablando que va a ser constante hasta dónde? Hasta de subte, digamos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos estimar el valor intrínseco de esta acción, ¿qué hacemos? Actualizamos los flujos de caja. Y para actualizar los flujos de caja, nosotros podemos ocupar esta fórmula que proviene de la matemática financiera. Esta fórmula viene del concepto de renta perpetua. Es decir, si nosotros tenemos una serie uniforme de flujos, pero esos flujos tienen la característica de ser perpetuos, es decir, hasta el infinito. Si usted tiene flujo de caja perpetuos y uniformes, y usted quiere el valor presente va a ser simplemente esos flujos dividido entre la tasa de interés, ¿sí? En este caso, es esos flujos, amigos, se le llama dividendos, y la tasa de interés o la tasa de descuento es la expectativa de rendimiento del dueño. Y esta es la fórmula que me permite traer al presente una corriente uniforme de flujos perpetuos. Amigos, ¿hasta aquí se entiende la parte conceptual? ¿Vamos bien? ¿Está bien, me dice Hugo? Perfecto. Genial. Perfecto. Y vamos a continuar. Vamos a continuar, queridos amigos. Entonces, esta sesión está orientada a la parte matemática, ¿sí? La parte básica
del módulo. Ya en la siguiente vamos a resolver casos de estudio, ¿sí? Casos. No, no me olvido que tenemos un caso de flujo efectivo pendiente, lo vamos a resolver. Pero vamos, ahorita mismo nos estamos ocupando de la evaluación. Continuamos, amigos. Entonces, hasta aquí estamos todo bien, entonces. Muy bien. Ahora, ¿pero qué pasaría si nosotros queremos valorar el precio, el valor de una acción, valorar una acción, y esta acción tenga una tasa de crecimiento? Es decir, porque al final de cuentas, amigos, lo normal es que una empresa saludable crezca en el tiempo, ¿no? Eso es lo normal, que una empresa crezca. Y si la empresa crece, pues los dividendos que va a pagar a los accionistas también deberían aumentar. Deberían aumentar a una tasa G que se llama tasa de crecimiento. Ahora, el dividendo sub 2 va a ser el dividendo sub 1 por 1 más la tasa de crecimiento. Cabe resaltar, amigos, que el dividendo sub 0 es el dividendo actual, es el dividendo que se pagó en la última gestión, y el D sub 1 es un dividendo esperado, es el dividendo esperado, que es igual al dividendo sub 0 por una tasa de crecimiento. Y así también podemos tener un dividendo sub 3, ¿sí? Aquí tenemos un dividendo sub 3 que es igual al dividendo sub 2 por 1 más la tasa de crecimiento. Ahora, si nosotros queremos estimar el valor de una acción, pero con tasa de crecimiento, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Simplemente actualizamos los flujos futuros. ¿Y qué fórmula aplicamos? La que tienen ustedes en su pantalla, que el valor de la acción, a que es igual, ¿sí? Es igual al dividendo esperado sobre la expectativa de rentabilidad del inversionista menos la tasa de crecimiento G. Que a su vez, esa tasa de crecimiento G, amigos, es igual a ROE por la política de retención de utilidad. ¿Qué significa esta tasa G? Sí, la tasa G. Esta tasa es la tasa máxima a la cual una empresa puede crecer manteniendo, manteniendo constante su estructura de capital. Es decir, manteniendo constante, amigos, la combinación deuda-patrimonio. Es decir, si por ejemplo, en este caso, la deuda que fuera 60% y el patrimonio que fuera 40%, G, que significa la tasa máxima de crecimiento, pero manteniendo constante, amigos, esta estructura de capital. Si la empresa eh, pretende crecer a una tasa superior a esta G, debería modificar su estructura de capital. Es decir, en todo caso, tendría que aumentar la participación de la deuda si es que quisiera crecer a una tasa superior a la G. Recuerden que la tasa de crecimiento G, nosotros lo vimos en la anterior sesión, amigos. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos del FER, financiamiento externo requerido. ¿Se acuerdan, amigos? ¿Lo vimos? ¿Me confirman?
Excelente, correcto. Excelente, gracias. Denme un segundo, por favor, amigos. Gracias, amigos. Genial. Ahora, continuando, queridos amigos, con la explicación. Tenemos la evaluación de acciones con tasa de crecimiento variable. Es decir, tenemos un horizonte de evaluación donde los dividendos no son de tipo constante, ni tampoco tienen un crecimiento constante también. Es decir, pueden ser, por ejemplo, en este ejemplo, constantes los primeros 3 años y ya luego el cuarto y el quinto tener una tasa de crecimiento. Y la lógica sigue estando en que son perpetuos. La lógica es la misma, ¿no? Si la tasa de crecimiento es diferente o los flujos son diferentes, la lógica es la misma, es decir, tengo que actualizar los flujos futuros. Y el valor de la acción, a que es igual al valor actual de los dividendos esperados. Es decir, tendría que actualizar, y acá tendríamos que ver la parte de la matemática financiera. Pero no se preocupen, vamos a hacer ejemplos para cada caso, ¿ya? Ahora solamente estoy explicando la parte conceptual. Al igual que el anterior caso, la única diferencia aquí es que los flujos hasta inclusive podrían tener diferentes tasas de crecimiento, ¿no? Es decir, los primeros años podrían crecer una tasa, digamos, del 2% y después proyectar una tasa de crecimiento diferente, ¿sí? Entonces, tener diferentes tasas de crecimiento, no solamente una única tasa de crecimiento. Vamos a hacer ejemplos y tenemos a ver la lógica que hay detrás de eso. Bien, ahora, amigos, ¿se entendió lo que es la teoría en cuanto a acciones? ¿Sí? ¿Quedó claro? Perfecto. Entonces, antes de hablar de bonos, ¿sí? Vámonos al Excel y vamos a hacer algunos ejemplos básicos. Entonces, cuando nosotros queremos estimar el valor de una acción, ¿qué necesitamos con información? Con información necesitamos conocer, aquí voy a colocar ejemplo 1. Nosotros necesitamos conocer el dividendo esperado, ¿sí? El D sub 1, vamos a asumir que sea $10 por acción, ¿sí? Necesitamos conocer el dividendo esperado y necesitamos conocer la expectativa de rentabilidad del inversionista. Aquí podemos decir que la expectativa de rentabilidad del inversionista que sea 10% anual. Ahora, nosotros más adelante tenemos toda una unidad, ¿no? Para estimar la expectativa de rendimiento del inversionista. Ahora la vamos a tener como dada. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos conocer? El dividendo esperado, la tasa de descuento y además nosotros podríamos hacer una proyección de los flujos de caja. ¿Sí? Como estamos asumiendo que los flujos de caja son perpetuos, amigos, podríamos esto jalarlo. Vamos a jalarlo por unos
200 años. Vamos hasta ahí. Vamos a asumir que estamos en una proyección por 500 años, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a hacer una proyección, queridos amigos, de flujo de caja. En este caso, los flujos de caja serían los dividendos esperados. Y este dividendo esperado lo estamos proyectando por 500 años. Estamos haciendo una proyección por 500. Ahí pasamos. Ahí. Ahora, si nosotros queremos estimar el valor del activo, amigos, si queremos nosotros estimar el valor de la acción, el valor de la acción, lo que tenemos que hacer es cada uno de estos flujos, cada uno de estos flujos, lo tenemos que traer al periodo cero, ¿sí? Es decir, lo tenemos que actualizar. En este caso, estamos hablando de dividendos perpetuos uniformes. Y si quiero estimar el valor de una acción, ¿sí? La función de Excel que me permite actualizar flujos se llama, la función de Excel se llama función BNA. La función BNA que me pide la tasa de descuento y luego me pide del flujo 1 hasta el flujo 500. Es decir, me permite del flujo 1 hasta el flujo 500. ¿Y qué es lo que hace la función BNA, amigos? Lo que hace la función BNA es simplemente actualizar cada uno de los flujos de caja, ¿sí? Es decir, esta función lo que está haciendo es actualizar los flujos de caja. Ahora, la matemática financiera tiene una función que es más una fórmula que me permite estimar el valor de una acción, y el valor de una acción simplemente es el dividendo esperado, amigos, el dividendo esperado sobre la expectativa de rentabilidad del inversionista. Es decir, en lugar de hacer todo este proceso, ¿sí? Nosotros lo que podemos hacer es aplicar esta formulita y podemos estimar el valor de la acción. Es decir, simplemente tendríamos que dividir el dividendo esperado sobre la tasa de descuento, amigos. Y vean que la fórmula es muy sencilla, pero en realidad es poderosa porque lo que está haciendo me está trayendo al presente una corriente, amigos, perpetua de flujo de caja, ¿sí? Amigos, ¿hasta aquí se entiende todo bien? ¿Está claro el ejemplo uno, amigos? Avisen, por favor, o estoy yendo demasiado rápido. ¿Estamos bien? Gracias, Luis. Ok, gracias. Bien, ejemplo uno, ok. Vamos con el ejemplo 2. En el ejemplo 2 voy a hacer un ejemplo con tasa de crecimiento, amigos.
vamos a partir de la lógica también de qué necesito. No se preocupen que vamos a hacer casos de aplicación, pero en esta parte es la parte básica, donde tenemos que ver, la pregunta es, cuando quiero estimar el valor de una acción, ¿qué necesito? Eso es lo fundamental de tener claro. A ver, detalle, valor, y acá tenemos unidad. Ahora, veamos a ver. Si tenemos nosotros un dividendo inicial, un D sub 0, vamos a asumir que la empresa, la última gestión pagó $5 por acción. Y espera que esos dividendos crezcan a una tasa del 5% anual. ¿Sí? Este es el último dividendo que pagó y se espera que esos dividendos crezcan a una tasa del 5% anual. Y el inversionista espera un retorno del 5% anual. Entonces, con esa información, queridos amigos, nosotros podemos proyectar los flujos de caja. ¿Sí? Vamos a hacer el mismo ejemplo. Lo vamos a hacer primero sin la fórmula matemática, es decir, vamos a hacer una proyección de los flujos de caja. Al igual que en el caso anterior, voy a hacer una proyección por 500 años. Es una proyección por 500 años. Como el Excel lo hace, así que nosotros no nos estresamos. Ahí tenemos, amigos, la proyección. 500 flujos, ¿no es cierto? El flujo de caja sería igual a que el dividendo del periodo 1 sería el dividendo actual por 1 más la tasa de crecimiento, ¿no, amigos? ¿Qué estoy haciendo? Estoy aplicando la fórmula que me decía que D sub 1 es igual a D sub 0 por 1 más G, ¿no? Y eso es lo que estoy haciendo, amigos. Y para el siguiente periodo, este señor por 1 más la tasa de crecimiento. Y se repite ese proceso. Repetimos, amigos, ese proceso hasta llegar al flujo número 500. ¿Dónde está? Ahí. ¿Correcto? Y le vamos a dar dos decimales. Vea que ya los últimos, ¿sí? Es un número muy, pero muy grande, ¿no es cierto, amigos? Entonces nosotros vamos a estimar el valor de la acción. El valor de la acción, amigos. ¿Y cómo estimamos el valor de la acción? Simplemente la función de Excel es la función BNA, que me pide el costo de capital, que en este caso es la expectativa de rentabilidad del inversionista, y luego me pide valor 1, que es del flujo 1 hasta el último flujo. Cierro paréntesis y vea, lo que estamos haciendo simplemente es actualizando una corriente de flujos que tienen un comportamiento, amigos, creciente. Ahora, pero nosotros podemos aplicar la fórmula que nos brinda las matemáticas financieras, que se está aquí, ¿no? ¿Cierto? Tratamos de copiar aquí, ¿no? Bien. ¿Qué me dice la fórmula, amigos? Que el valor de la acción es igual. Es igual al dividendo esperado. Es igual al dividendo esperado. ¿Sí? Sobre caso E menos la tasa de crecimiento. ¿Sí?
Y esta es la fórmula que nosotros usamos para estimar el valor de una acción. Es decir, el dividendo esperado de sub 1 dividido entre caso E menos la tasa de crecimiento. Y ven, amigos, que llegamos al mismo valor. Es decir, que esta fórmula, que proviene de la matemática financiera, me permite actualizar flujo de caja perpetuos con una tasa de crecimiento geométrica. ¿Sí? Bien. Ahora, continuando con la explicación, vamos a hacer otro ejemplo más, que este sea nuestro ejemplo 1 de este tipo. Ejemplo 01. Voy a hacer un ejemplo 02. ¿Sí? Y a copiar estos datos. Pero antes de continuar, amigos, debo preguntar, ¿hasta aquí vamos todo bien? ¿Se entiende, Luis, Marco, Hugo? Gracias, Hugo. Muy bien. Continuamos entonces. Gracias, Pedro. Realmente este Pedro, todos los Pedros, ¿no? Pues se acuerdan del TikTok, Pedro, Pedro, Pedro. Todos los Pedros lo deben estar molestando, ¿no? ¿No lo molestaban a usted, Pedro, con eso? En el Sí, TikTok. bastante. Sí, ¿no? Bien. Ok. Vamos con otro ejemplo, amigos. A ver, ejemplo 2. Entonces, en este ejemplo, voy a tomar en cuenta los siguientes componentes. Es decir, vamos, como dice, vamos por partes. Voy a colocar como fuente la utilidad neta, ¿sí? La utilidad neta, ¿sí? Los años, que es la utilidad neta, ya que voy a colocar patrimonio inicial, patrimonio inicial, patrimonio inicial, que vamos a colocar 1.000.000, ¿ya? $1, ¿no? Este es el patrimonio inicial, esta es la utilidad neta, es decir, tenemos 0, 1, ¿sí? Este es el patrimonio sub 0, ¿sí? El patrimonio inicial y este es el patrimonio de término de la gestión. ¿Correcto? Cuando digo el patrimonio inicial, es el patrimonio con el cual hemos arrancado la gestión. Y esta es la utilidad que está aquí, la utilidad de cierre, ¿sí? Y voy a colocar aquí la política de retención de utilidades. Vamos a ver que esta empresa, vamos a asumir que reinvierte 50% de la utilidad, ¿sí? Política de retención. Y vamos a considerar que tenemos el número de acciones en circulación, 2.000 acciones, 20.000 acciones. Perfecto, ¿no? Vean que estos datos totalmente que uno lo puede encontrar en cualquier empresa, ¿no?
Entonces, primero nosotros vamos a determinar el dividendo, ¿sí? El D sub 0, el dividendo actual. Entonces, como esta es la última gestión, el D sub 0 sería igual a que de esta utilidad dice que vamos a retener 50%, ¿no? ¿Sí? Vamos a retener 50%. Entonces, ¿cuánto vamos a repartir? Uno menos lo que vamos a retener, ¿no es cierto, amigos? ¿Correcto? Si esto es lo que vamos a retener, lo que vamos a repartir es la diferencia, ¿no, amigos? Y lo que vamos a repartir lo divido entre el número de acciones y ese sería el dividendo por acción, ¿sí? Dividendo por acción. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? De esta utilidad, hay una parte que se va a caer en la empresa, o sea, hay una parte que se va a quedar como patrimonio, por eso dice política de retención. De esta utilidad, el 50% se va a ir al patrimonio, ¿sí? Pero el otro 50% se va a repartir vía dividendos. Ahora, ese es el primer elemento. Ahora, voy a calcular la tasa de crecimiento G. La tasa de crecimiento G. ¿Y cómo determino la tasa de crecimiento G? Recuerden la fórmula. La tasa de crecimiento G era igual al ROE. Pero el ROE nosotros lo podemos calcular, ¿no, amigos? Y aquí debo hacer una precisión con el tema de la fórmula. G aquí es igual al ROE por la política de retención de utilidad, ¿sí? Pero recuerden que esta G, amigos, es la tasa máxima a la cual una empresa puede crecer manteniendo constante su estructura de capital, ¿correcto? Ahora, pero este ROE, recuerden que nosotros el ROE de manera tradicional, ¿cómo hacemos? ROE, utilidad neta sobre patrimonio, ¿sí? Pero utilizamos la utilidad de la gestión y el patrimonio de cierre de la gestión. Sin embargo, para calcular esta G, este ROE debe hacerse con la utilidad de la gestión, pero con el patrimonio inicial, para que sea aplicable esta fórmula, ¿sí? Se debe hacer con el patrimonio inicial. De lo contrario, tendríamos que aplicar la otra fórmula, ¿se acuerdan? La segunda fórmula que vimos en la anterior sesión, ¿no? Pero esta fórmula es la que más aparece en la literatura. Pero hay que hacer la precisión que les estoy mencionando, ¿no? La finura de trabajar con el patrimonio inicial, no con el patrimonio de cierre. Entonces, ¿cómo calculo el ROE? La utilidad entre el patrimonio inicial anual. Ahora, ¿cómo calculamos la tasa de crecimiento G? Es igual al ROE por la política de retención de utilidad. ¿Cuánto me da? Me da 5%, ¿no? A 5%. ¿Qué información más necesito? ¿Sí? Necesitamos conocer
la, la expectativa de rentabilidad del inversionista, ¿sí? ¿Cuánto quiere ganar el inversionista? Vamos a asumir un 20% anual, que sea lo que quiere ganar el inversionista. Entonces, amigos, entonces la utilidad es una cuenta de resultados, el patrimonio inicial, la política de gestión de utilidad la podemos estimar, esto lo sacamos de las notas. Entonces, y la tasa de descuento lo vamos a aprender a determinar más adelante. Ahora mismo, yo sé que muchos de ustedes saben perfectamente qué es el KPM, lo han aplicado, pero aquí vamos a asumir que no sabemos, solo sabemos qué significa esta tasa, que es la expectativa de rentabilidad del inversionista. En la política de retención, dice Hugo, me pregunta, ¿en la política de retención es 50%? Sí, es correcto. La política de retención es 50%, ¿no? Correcto, es correcto, Hugo. ¿Puedes repetir qué era el patrimonio inicial? Claro que sí. Claro que sí, Luis. Primero, para entender el cálculo de este ROE particular para esta fórmula, debemos entender lo que hacemos normalmente nosotros. Normalmente cuando calculamos el ROE, nosotros hacemos la utilidad neta sobre el patrimonio. Pero la utilidad neta, ¿dónde la sacamos? Por ejemplo, si estamos trabajando de la gestión 2023, la utilidad de la gestión 2023 sobre el patrimonio de la gestión 2023. Es decir, el patrimonio de cierre, la utilidad de la gestión y el patrimonio de cierre, ¿correcto? Pero sin embargo, para poder aplicar esta fórmula, Ross también me lo menciona, está en nuestro libro, está en nuestro libro base del curso, está en nuestro libro del curso que está en la plataforma. Ross lo menciona también y lo aclara y nos dice que este ROE tiene que ser fundamentado en la utilidad neta de la gestión, pero no sobre el patrimonio de cierre, sino en este caso sería sobre el patrimonio de la gestión 2022, ¿correcto? Recuerden que este es el patrimonio de cierre y este es el patrimonio de inicio. Ahora, desde el punto de vista lógico, si nosotros lo colocamos esto en una línea de tiempo, recuerden, esfuerzo, resultado, ¿no es cierto? Esfuerzo, resultado, amigos, y acá tenemos nosotros una gestión. ¿Cuál ha sido mi esfuerzo? Este patrimonio, pues, ¿no? O sea, el patrimonio inicial es el esfuerzo que he hecho como dueño. Y con este patrimonio, ¿cuánto generé? Usted generó una utilidad. Entonces, este ROE viene dado por la división de el resultado de la gestión sobre el esfuerzo inicial que se hizo para obtener ese resultado. ¿Sí? Obedece a esa lógica la fórmula. Totalmente correcto, Luis, ¿no? O sea, ese supuesto en realidad, no aquí, sino de toda la literatura financiera, ¿sí? No toda, al menos toda la que he visto, ¿no? El supuesto de las finanzas es que el dividendo se reparte en ese periodo, ¿sí? Tanto la literatura como los casos de estudio giran en ese entorno, Luis, que los dividendos se reparten de la gestión en curso. Respondiendo a su pregunta, Luis, excelente. Entonces, amigos,
Continuando, continuando. Ahora sí, nosotros podemos estimar el valor de la acción. El valor de la acción, porque tenemos todos los componentes para calcular. Es decir, y vamos a utilizar esta misma fórmula, control C, y aquí digo, ok. Ahora, tengo que calcular el dividendo esperado. ¿Y cómo calculo el dividendo esperado? El dividendo esperado sería igual al dividendo base, ¿correcto? El dividendo base por 1 más la tasa de crecimiento. ¿Sí? De esa forma sacamos el dividendo esperado. Sobre la expectativa de rendimiento del inversionista menos la tasa de crecimiento. De esa forma, estimamos, amigos, el valor de una acción, el valor intrínseco de una acción bajo esta metodología, amigos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hice este ejemplo? Para explicarles de que, por ejemplo, si la empresa decidiera retener tan solo el 10%, ¿sí? ¿Qué pasa con el valor de la acción? Miren, vamos a trabajar con dos decimales solamente. Si acá, si la empresa quiere retener el 10%, vea que cómo aumentan, amigos. Si retiene el 5%, es decir, mientras la empresa decida, vean el valor de la acción, o sea, o la relación que existe entre el valor de la acción y la política de retención de utilidades. Entonces, vean, si la empresa actualmente retiene 50%, pero si decide retener tan solo 5%, vea cómo el valor aumenta. ¿Sí? Y si, y si retiene 90, si bien la tasa de crecimiento aumenta, ¿sí? Pero el valor de la acción decrece, decrece. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque obviamente que matemáticamente, si uno ve la fórmula, amigos, en la medida de que el dividendo suba, el valor de la acción va a subir, ¿correcto? El valor de la acción va a subir. Eso es lo que estamos viendo ahora mismo. Es decir, ¿y qué pasa con la expectativa de rentabilidad de inversionista? Por ejemplo, actualmente el inversionista pide 20, pero si pidiera 15, ¿qué podemos decir al respecto? Si pidiera 10, entonces podríamos decir de que en la medida de que el inversionista, amigos, si el inversionista aumenta su expectativa de rentabilidad, ¿sí? El valor de la acción cae. ¿Sí? Si este señor, por ejemplo, pide 30, si pidiera 40, si pidiera 60, entonces, y recordemos nosotros, fundamentalmente la finanza básica, que caso que está en función al riesgo. Es decir, si el inversionista, amigos,
ve que los resultados futuros de la empresa, es decir, esta empresa tiene mucha volatilidad, o sea, a veces gana, a veces pierde, a veces gana, a veces pierde. Si ve que existe mucha volatilidad, entonces estamos hablando de un elevado riesgo. Si el inversionista percibe un elevado riesgo, lo más natural es que pida un mayor retorno, ¿no, amigos? Esto es totalmente lógico, ¿no es cierto? Totalmente lógico. Entonces, en empresas que son estables, que están en la etapa de madurez, si están en la etapa de madurez, sus flujos no son muy volátiles, son empresas consolidadas, son empresas bien diversificadas. En consecuencia, tienen un bajo nivel de riesgo. Si tienen un bajo nivel de riesgo, la expectativa de rentabilidad de inversionista también es menor. ¿Correcto? Amigos, ¿se entendió el punto? ¿Quedó claro hasta aquí? Sí, docente, buenas noches. Pero si trasladamos un poco la reflexión para las MIPES, que sí tienen un mayor nivel de riesgo, ¿cómo sería más o menos la figura? Ahora, para las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Obviamente, si estamos hablando de generalmente de empresas que son altamente volátiles o el cuerpo mismo que tienen, no tienen mucha espalda financiera y son muy susceptibles a factores tanto del macroentorno como del microentorno. Entonces, obviamente, al ser altamente volátiles, el castigo, donde lo vemos, en la evaluación en este caso, en la tasa de descuento, ¿correcto? ¿Con cómo vemos el castigo? Con una mayor tasa de descuento. El inversionista debería pedir un mayor retorno. Y en cuanto al precio, hemos dicho en cuanto al valor, eso reduce el valor intrínseco de la acción. ¿Correcto? ¿Respondí su pregunta? Perfecto, Marco. Excelente, excelente. Bien, bien, amigos. Ahora, ¿para qué estimar el valor intrínseco de una acción? ¿Sí? Vean que hemos hecho el ejemplo con crecimiento, sin crecimiento y con tasa de crecimiento. ¿Sí? Pero, ¿por qué estimar el valor intrínseco de una acción? Ahora, y aquí nos da la reflexión, digamos, el oráculo de las finanzas, Warren Buffett, lo referencio a él, que menciona que en sus términos, a él le interesa el valor intrínseco de una acción para la toma de decisión. ¿Por qué? Porque el valor intrínseco de una acción está asociado a qué? A la capacidad que tiene la empresa de generar flujo de caja futuros. Es decir, está asociado al dinero que va a generar esa empresa traído al presente. Sin embargo, el precio de mercado está en función a la psicología del mercado, que muchas veces la gente que compra acciones no hace un análisis fundamental, sino se fundamenta en un análisis técnico, es decir, en el probable comportamiento que tenga la acción en el futuro muy, muy, muy cercano. Entonces, ¿para qué me sirve el valor intrínseco? Para tomar una decisión, sea de compra o de venta. Por ejemplo, si nosotros hemos estimado que el valor de la acción de una empresa X es este, pero el precio de mercado, ahora mismo, o sea, el precio de mercado de esa acción, el precio de mercado es $50 por acción. Si en el mercado, amigos, si el mercado me dice que, ok, la oferta y la demanda ha determinado que sea 50, ¿correcto? Pero su valor intrínseco es 17. Entonces, de acuerdo al criterio, estamos hablando de que la acción está sobrevalorada. ¿Qué quiere decir? Que el mercado la está valorando más de lo que realmente vale la acción. Entonces, en ese caso, la decisión no sería comprar, ¿no?
si tengo la acción, debería vender en todo caso, ¿no? Pero si en el mercado tenemos la figura de que el precio de mercado de la acción es $5 por acción, es decir, los oferentes y los demandantes han determinado que el precio de mercado sea 5, es decir, la oferta y la demanda, pero de acuerdo a mi evaluación, el valor intrínseco de la acción es $17,5 por acción. Entonces ahí decimos que la acción está subvaluada. Es decir, el mercado está pagando poco, pero realmente la acción vale mucho. Entonces, es una buena oportunidad para comprar. Entonces, el valor intrínseco de la acción lo comparamos con el precio de mercado para tomar una decisión, ya sea amigo de compra o ya sea de venta. Bien, ahora vamos, antes de hacer el ejemplo 3, les propongo amigos hacer un break y retornamos con la segunda parte de la sesión del día de hoy. ¿Les parece si retornamos en 15 minutos, amigos? Ok, ok. Gracias Luis, gracias Marco. Regresamos entonces amigos en 15 minutos. Sí, ok, perfecto, genial, gracias.